Comenzamos una nueva emisión de Reporteros. Gracias por estar con nosotros. Myanmar sigue sumido en una ola de violencia desde el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero. Y desde entonces las protestas a favor de la democracia han sido reprimidas, dejando centenares de civiles muertos y miles de detenidos, incluida su ex líder, Aung San Suu Kyi. Nuestro programa recurrió a los archivos para comprender mejor la situación actual. En septiembre de 2013, nuestro reportero, en ese entonces Cyril Payan, se reunió con los actores de esa transición democrática. En ese momento, Aung San Suu Kyi apenas regresaba a la escena política y un viento de esperanza llegaba a Myanmar. Pero también era el comienzo de una fase de compromiso con el antiguo enemigo militar, un periodo que ya terminó. Para entender lo que pasa hoy, los invitamos a ver un reportaje realizado hace 8 años. Esta es la historia. Una gran retoma de las actividades parlamentarias, versión birmana. Estos altos funcionarios son todos diputados en esta nueva Myanmar, en plena transición democrática. Diputados, sí. Electos, no. Aquí todo es nuevo, como la presencia de opositores. Aunque son pocos, algunos de ellos ya son muy conocidos. El 25% de los cargos del Parlamento están reservados para los soldados, quienes son nombrados por su jefe. Los militares aquí se sienten como en casa. Sí, está bien la democracia. Los soldados tienen el deber de respetar la voluntad del pueblo. Decidimos trabajar de la mano con todos los partidos para que el país se desarrolle bajo la armonía religiosa y étnica. Pero, ¿qué será de ustedes si la oposición toma el poder? Eso está por verse, es difícil saberlo. Estamos en Naypyidaw, literalmente el hogar de los reyes, la guarida del poder. Una capital fantasma de 7.000 kilómetros cuadrados, lejos de todo, sin un centro, pero dividida en sectores. Sector de los ministerios, de las residencias, del ejército. Todos los funcionarios y los electos tienen la obligación de residir aquí. Si usted es presidenta algún día, ¿escogerá una capital menos aburrida que Naypyidaw? Es una pregunta un poco prematura. Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de Paz, ícono prodemocrático, ya no oculta sus ambiciones presidenciales para velar por el destino de un país en plena transformación. Pero ¿no piensa que es prematuro hablar de democracia en este país? Creo que vivir en una democracia nunca es prematuro para nadie. ¿Piensa que pronto el color dominante aquí ya no será el verde de los uniformes, sino el color de su partido? No creo que sea posible reducir un parlamento a unos colores, sino más bien a lo que podamos hacer por el bien del país. Respuestas lapidarias a toda marcha. Ese es el nuevo método de Aung San Suu Kyi. Después de más de 15 años transcurridos en secreto, aislada del mundo, la heroína birmana ahora es libre. Libre pero muy prudente, como si solo fuera una libertad vigilada o condicional. Por ahora la oposición ocupa tan solo el 6% de los 660 escaños del Parlamento. Todos los demás están ocupados por los militares y por los tránsfugas del antiguo régimen. De 46 ministros, 37 provienen del Tatmadaw. El ejército, siempre el ejército. Pero la consigna en Naypyidaw es la reconciliación nacional. Aquí no hay enemigos, no hay pasado, solo un futuro común. Creo que Aung San Suu Kyi tiene un verdadero amor por la patria y eso la convierte en una verdadera mujer política. Es cierto que cambió, su discurso cambió. Ahora estamos unidos, ella y nosotros, en este amor patriótico. Sí, todo el mundo cambió. Con estos cientos de visitantes, todos antiguos milicianos, hoy oficialmente simples miembros del partido en el poder. La Liga Nacional para la Democracia también tiene derecho a sus visitantes. Un viejo compañero de ruta de Aung San Suu Kyi viajó hasta Naypyidaw. Encargado de su protección, vivió con ella varios años de reclusión. Lo que veo aquí no es una democracia.
Estas personas no han sido todas elegidas democráticamente, pero es una época de compromiso. Por ahora hay que aceptarlo. Es en esta extraña capital fortificada donde se juega el destino del país. Una ciudad construida en medio de la selva, donde los jefes de la antigua junta se jubilan silenciosamente. En las puertas del Parlamento se regresa a la realidad de Myanmar. Esta avenida está reservada para las personas importantes, por eso es grande. Este es mi trabajo. Estos dos hermanos también son residentes de Naypyidaw, pero ellos y su familia solo tienen derecho a una choza, sin agua ni electricidad. Sus padres hacen parte de los cientos de miles de birmanos que construyeron la nueva capital. Estoy aquí hace 5 años, no tenemos dinero para irnos y las casas de ladrillo están reservadas únicamente para los empleados del gobierno, no para nosotros. La otra cara de la moneda de la ciudad de los reyes está poblada por estos excluidos, ciudadanos de segundo orden. Cae la noche sobre Naypyidaw. Aquí todo está organizado, planificado. Los diputados son ubicados y agrupados por color político. La oposición y sus pocos 43 electos solo ocupan una pequeña sección, por ahora. Buenas noches, tío. Me voy. Regreso a Rangún. ¿Todo está bien aquí? Este diputado es un veterano de la lucha prodemocrática, un incondicional de Aung San Suu Kyi. Por supuesto que hay un culto a la personalidad alrededor de ella. Pero ¿qué opción tenemos? Fue necesario esperar 60 años desde la independencia para tener una líder como ella. Yo soy mayor y más experimentado que ella, pero ella es quien debe dirigirnos. Yo obedezco sus órdenes. Segundo día de sesión parlamentaria. Hoy, Kim Thun, el ex guardaespaldas de Aung San Suu Kyi, espera el reencuentro con la opositora, a la que no ve desde hace 10 años. Estoy seguro de que ella logrará convencer a los militares de sus buenas intenciones. Lo logrará. Terminarán por formarse detrás de ella, hasta los más conservadores. Muchos piensan que Aung San Suu Kyi saldrá victoriosa de la gran transferencia de poder que está en juego en las más altas esferas birmanas. Pero todavía hay muchos obstáculos. Y se percibe muy poca preocupación entre los hombres del antiguo régimen. Este periodista tiene una larga carrera de 30 años en la prensa de Estado. Hay dos protagonistas aquí, los militares y Aung San Suu Kyi. Está bien que se dividan el trabajo, estoy a favor. ¿Y qué piensa usted? A mí también me parece que es perfecto así. Maung Shia es empleado del Ministerio de la Información. Por supuesto, cubre la actualidad parlamentaria, pero también es él quien expide las acreditaciones de todos sus compañeros. En su trabajo, ¿qué diferencia hay entre ahora y antes? Antes había muchos menos periodistas, ahora se puede discutir, hay intercambios. En el Parlamento, Aung San Suu Kyi nunca se desplaza sin su séquito. Nuevo método, nuevos amigos y también nueva guardia cercana. ¿Estuvo interesante la sesión de hoy? Sí, estuvo bien. Este joven diputado es uno de los raperos más famosos de Myanmar. En el pasado, estas canciones lo llevaron a la cárcel. Hoy, más serio, su proximidad con Aung San Suu Kyi le abrió las puertas de la asamblea. Sabe, es creyendo sinceramente en la democracia y en los derechos humanos cómo se logra superar las reticencias. Bueno, a veces sé que para mí es un poco difícil, pero siempre logro seguir adelante. Efectivamente, parece que la célebre opositora también quiere seguir adelante. ¿Pero a qué precio? Entre más parece acercarse al poder, más se separa al mismo tiempo de sus antiguos amigos y de la base de su partido, por no decir de su país. En Rangún nos encontramos con U Win Tin. Él fundó con ella la Liga Nacional para la Democracia. Fue el más célebre y el más antiguo prisionero político del país.
Lo que pienso es que ella debería mantenernos informados a nosotros, el partido, de sus intenciones, de lo que está pensando, de la dirección que va a tomar. Ahora no hay casi nadie en su círculo cercano que discuta con ella, que se atreva a hablarle. Ese es el problema. De regreso al lugar sagrado de la oposición, el cuartel general histórico de la Liga Nacional para la Democracia, en la calle Xuengondang, en el corazón de Rangún. No somos rivales, ella y yo no tomamos caminos opuestos. Ella me considera un miembro de la vieja guardia y yo siempre consideraré que ella debe ser la jefa suprema del partido. No hay nada más que añadir. Muchos de sus allegados ya no la reconocen, como si hubiera dos Aung San Suu Kyi. En 1989 ella era muy directa, hablaba sin contenerse y con una gran franqueza. No dudaba en criticar a las autoridades y al ejército. Hoy en día se la siente un poco más altiva, muy reservada, y sobre todo se volvió fría. Lo que hay que notar es que el ejército fue el que mejor jugó sus cartas. Los militares no perdieron nada, al contrario, se posicionaron en segundo plano. Y ahora, ¿quién habla sobre los militares? Se habla sobre las elecciones en 2015, sobre la enmienda a la Constitución, sobre Aung San Suu Kyi, sobre el proceso de paz. Así, el ejército, la institución más poderosa del país, simplemente salió del radar. Es el último día de sesión del Parlamento en Naypyidaw. Las labores de los diputados se retomarán en unos meses. Aung San Suu Kyi se prepara para regresar a Rangún. En unos días estará de nuevo en Europa como embajadora de la Primavera Democrática Birmana. ¿Puedo preguntarle qué cambió en usted? Es realmente la pregunta más extraña que me han hecho. ¿Cómo quiere que yo misma sepa si cambié? Me refiero a si cambió su posición. ¿El cambio? Bueno, ahora tengo un cargo oficial en el Parlamento, mientras que antes no lo tenía. Ese es el tipo de cambios superficiales que vivimos hoy en día. Pero, ¿qué le contesta a quienes afirman que usted cambió de estrategia, que cambió su manera de ver el mundo? Le corresponde a usted decidir si mi estrategia cambió o no. Aung San Suu Kyi parte hacia su destino, mientras el futuro de Myanmar se abre ante un periodo inédito pero frágil. Hecho de compromisos y de misterio, después de tantos años de lucha y sacrificios. No, nadie cambió, ni ella ni nosotros. Somos los mismos con las mismas convicciones. Nunca tuvimos nada que reprocharle a los militares y eso es lo que está insinuando. Kim Thun, el ex guardaespaldas, soñaba con retomar el contacto con Aung San Suu Kyi, con hablarle sobre los buenos viejos tiempos, sobre sus proyectos, como antes. El reencuentro no tendrá lugar. Estos años de lucha fueron nuestra decisión. Nadie nos pidió que nos sacrificáramos. Nunca. Lo que hicimos, lo hicimos por nuestro país. Asumo toda la responsabilidad por mis actos y por mis decisiones. Así es. Aung San Suu Kyi es desde hace más de 25 años la heroína del pueblo birmano. ¿Pero por cuánto tiempo más? Porque la trampa de Naypyidaw podría cerrarse sobre ella y sobre las esperanzas de una nación. Gracias por estar con nosotros en este reportaje. Recuerden que pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web, más24.com. Hasta la próxima semana.